¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con un concepto que es clave para entender el mundo que nos rodea, cómo medir un vector en 3 dimensiones. Suena complicado, ¿verdad? Pero van a ver que es más intuitivo de lo que parece. ¡Vamos a darle! A ver, pensemos en algo que usamos casi a diario, el GPS. Cuando nos da una ruta, no solo piensa en un mapa plano. Si se trata de un dron o un avión, tiene que calcular la distancia real, en línea recta, considerando la altura. Bueno, esa distancia directa, eso es, en esencia, la magnitud de un vector. Para entenderlo bien, primero hay que tener clara esta diferencia. Por un lado tenemos las cantidades escalares. Es como la temperatura. Decimos 30 grados y listo, se entiende todo. Solo es un número. Pero por otro lado están las vectoriales. Ahí la cosa cambia. Si hablamos de velocidad, no basta con decir 100 kilómetros por hora. ¿Hacia dónde? Hacia el norte, hacia el sur. El vector nos da las dos cosas, el cuánto, que es la magnitud, y el hacia dónde, que es la dirección. Ok, antes de lanzarnos al espacio de 3 dimensiones, vamos a calentar motores en un terreno que todos conocemos mucho mejor, el plano de 2 dimensiones, el de toda la vida. Miren esta imagen. Es una idea genial. Imaginen que ponemos una lámpara justo encima del vector. La sombra que proyecta en el suelo, en el eje X, esa es su componente X. Ahora, si ponemos la lámpara de lado, la sombra que proyecta en la pared, en el eje Y, pues esa es su componente Y. Entonces, lo importante es esto. Con solo 2 numeritos podemos describir ese vector a la perfección. La componente AX nos dice cuánto avanza en horizontal y la AY cuánto avanza en vertical. Y esa notación con I y J que ven ahí no es más que una etiqueta para decir esto va en el eje X y esto otro va en el eje Y. Así de simple. Muy bien, ya tenemos las piezas, que son las componentes. Ahora, ¿cómo las unimos para saber cuánto mide el vector completo? Pues aquí es donde entra en juego un viejo conocido de las matemáticas. La pregunta es la del millón, ¿no? O sea, si sé que caminé 3 cuadras al este y luego 4 cuadras al norte, ¿cómo calculo qué tan lejos estoy en línea recta del punto donde empecé? Pues claro, con el famosísimo teorema de Pitágoras. Y es que encaja perfecto. El vector y sus 2 componentes forman un triángulo rectángulo. Las componentes son los 2 lados cortos, los catetos, y el vector en sí es el lado largo, la hipotenusa. Por eso su longitud, o sea, su magnitud, es simplemente la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. ¡Listo! Ya que le agarramos la mano al mundo plano, es hora de dar el salto. Vamos a ver cómo esta misma idea, tan simple y elegante, se aplica a nuestro mundo real, el de 3 dimensiones. El cambio es bastante sencillo en realidad. A los ejes X e Y, que son el largo y el ancho, simplemente le sumamos uno más, el eje Z, que nos va a dar la altura o la profundidad. Así que, por pura lógica, un vector en el espacio ahora va a tener 3 sombras, una en cada eje. Una en X, una en y, claro, la nueva en el eje Z. Por eso necesitamos 3 números para definirlo, a X, a Y y a Z. Y en la notación, pues simplemente se añade el término AZ con la K para representar esa nueva dimensión de altura. Y aquí viene la parte ingeniosa. Uno podría pensar que el cálculo se vuelve súper complicado, pero no. La lógica es exactamente la misma. Es como si aplicáramos Pitágoras 2 veces. Primero lo aplicamos en el piso, en el plano XY, para sacar la diagonal. Y luego usamos esa diagonal, junto con la altura, la componente Z, para formar un nuevo triángulo rectángulo y ¡listo! Sacamos la hipotenusa final, que es nuestro vector. Pero lo mejor es que no hace falta hacer 2 cálculos. Todo se resume en esta fórmula que ven ahora. La magnitud en 3D es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus 3 componentes. Es una extensión supernatural de la fórmula de 2D. Volviendo al ejemplo del GPS, el cálculo que hace para darnos esa distancia directa es precisamente esta fórmula en acción. Bueno, ya tenemos la teoría, ya tenemos la fórmula. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo se aplica esto en la vida real? Paso por paso. Miren, es una receta de 3 pasos. Facilísima. Primero, identificamos los 3 números que forman el vector, sus componentes AX, AY y AZ. Segundo,
Elevamos cada uno de esos 3 números al cuadrado y sumamos los resultados. Tercero y último, a esa suma total le calculamos la raíz cuadrada y ya está. Ese número final es la magnitud, el largo del vector en el espacio. ¿Y por qué nos importa tanto esto? Porque esta operación que parece tan simple se usa en todos lados. En física, define qué tan rápido va un objeto. En ingeniería, te dice la fuerza que actúa sobre una estructura. E incluso en la animación por computadora, define la velocidad a la que se mueve un personaje en un videojuego. Así que la próxima vez que el GPS dé una distancia o que se vea un personaje saltar en la pantalla, ya sabemos la matemática tan elegante que hay detrás. Es el poder de los vectores. Si esta explicación les sirvió, un me gusta y una suscripción nos ayudan muchísimo a seguir adelante. Nos vemos en la próxima.